Vamos a hacer este cono en perspectiva militar. Por un lado, lo vamos a hacer tal cual está y por otro lado lo vamos a hacer apoyado en una generatriz, en esa posición indiferente, ¿no? Bueno, entonces tenemos su posición inicial, tenemos esta circunferencia a escala natural, aquí excede un poco la base, pero bueno, nos sirve para entenderlo. Tenemos entonces la base del cono, está en verdadera forma, ¿no? Y esto que queda a una altura exactamente igual que el diámetro, pues entonces a partir de este punto tendría que coger, si no aplico reducción, esta misma medida aquí. Con lo cual aquí tendría que poner el centro de la circunferencia, que quedaría aquí. Eso quiere decir que la circunferencia esta la colocaré aquí sobre una vertical por este centro y tengo entonces ya la perspectiva militar sin reducción de la figura. Bueno, eso imaginando, aquí estaría el centro, imaginando que la figura no tenga reducción, que la sonometría en militar no tenga reducción, ¿no? Vale. Pero como no resulta muy real, por ejemplo, si cojo el cubo, pues sería un cuadrado que desplazo en vertical, pero en vertical tengo que coger una medida también exactamente igual a la arista del cubo, con lo cual no parece un cubo. De ahí que sea casi obligado establecer que en esta perspectiva conviene poner pues una reducción, ¿no? Ya que esto no parece un cubo, un hexaedro regular, ¿no? Bueno, entonces igual que aquí aplicamos una reducción y podríamos decir que podría poner, por ejemplo, la mitad para la altura, entonces al final el cubo me quedaría real si dijera que termina aquí. Con lo cual ahora sí que no tengo problema en admitir que esto realmente parece un cubo, ¿no? Bueno, todas las perspectivas exigen algún tipo de reducción, otras la tienen de forma obligada, una solometría es una proyección ortogonal mediante paralelas y entonces necesariamente si está bien dibujada pues tiene sus reducciones, ¿no? Entonces en esta es un artificio, es una proyección oblicua de esto mediante paralelas y como si tenemos los rayos de sol se consideran paralelos y una proyección oblicua de los rayos de sol pues sería esa cara proyectada ahí en paralelo, ¿no? Ahora bien, para que salga real pues también deberemos coger una reducción a la mitad como hicimos en el cubo. Entonces parto de que esta es la base, por ejemplo. Otra vez coloco aquí la base, pero ahora esta circunferencia que había colocado aquí y que tenía más o menos este diámetro, puedo ajustar un poco más buscando uno más adecuado. Entonces cojo la circunferencia que se aproxima a este diámetro, podría ser esta, y ahora de esta medida que era la real de la altura, pues cojo la mitad, ¿no? Vale, entonces si cojo la mitad, ahora cojo la circunferencia y la coloco aquí. Con lo cual ahora efectivamente la figura va a ser más realista, o sea, se va a parecer más a la original. Hago la tangente a la circunferencia y yo tengo que esta es la perspectiva de la figura, la perspectiva militar de la figura. Bueno, tenemos la perspectiva militar de la figura que en principio iba a ser así, pero por efecto de reducción a la mitad, pues en realidad se convierte en esto. Y por último íbamos a representarla apoyada así también en perspectiva militar. Bueno, pues siempre necesitamos la ayuda del sistema diédrico. Hay otras formas, pero lo más sencillo es el diédrico. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí la figura, imagino un alzado, vamos a hacerlo en alzado, tenemos aquí la planta, para que quede más claro en diédrico, tenemos la planta, y ahora el alzado, pues es esto mismo con la altura que decíamos que era de la misma longitud que el diámetro, ¿no? O sea que cojo esta longitud y coloco aquí la altura, colocando aquí la mitad que era el tamaño de esta circunferencia interna, ¿no? Entonces cojo más o menos, bueno, imaginemos que sea esta. Bueno, pues tengo ahí las dos circunferencias que deben ser concéntricas, proyecto este punto, proyecto este y ya tengo aquí la figura en alzado, ¿no? Y ahora se trata de hacer esta figura que tengo en plan de alzado. Esto habría que hacerlo un poco mejor, concéntrico, pero bueno. Una vez que tengo estas dos en diédrico, voy a hacer que este sea mi alzado, sin más, ¿no? Entonces, como este es mi alzado, proyectaré aquí, o sea que esta era la línea de tierra, que quiere decir que en realidad la proyección del alzado de esa figura era esta, ¿no? Ahora ya tenemos la planta y el alzado, y ahora al hacer esto,
Ahora pienso que este es mi alzado. Entonces, si este es mi alzado, ahora la figura pasa a estar aquí en planta. Entonces deberé proyectar esto, esto y esto, ¿no? Y ahora, al poner esto así, vemos que realmente la anchura esta es la real, ¿no? Es esta. Entonces debo coger esta medida y colocarla aquí tal cual, o sea, esta medida colocarla aquí. Por lo tanto, ya sé que la elipse está inscrita en este rectángulo, ¿no? Bueno, y que esté inclinada, por eso visto en planta, pues la figura se verá de manera que aparece ahí esa elipse, ¿no? Y lo mismo pasa con esto. El diámetro este, centrado sobre este eje, será igual que esto. Por lo tanto, ya puedo colocar esto aquí y sé que dentro de este cuadrilátero está la elipse. Y una vez que tengo las dos elipses, pues ya tengo la planta de la figura, ¿no? Bueno, pues como ya sé esta altura y sé esta altura, lo voy a colocar aquí, tengo altura 1 y tengo aquí altura 2. Entonces, para hacer la perspectiva militar de esto, vamos a remarcar un poco más las líneas. También esto que es visible, tangente aquí, ahora tengo esto. Entonces simplemente voy a marcar los 4 puntos de la circunferencia, estos 4, hago las elipses y ya hago las tangentes comunes y ya tengo la figura. En principio ya sé que la planta y alzado de la figura es esta, según mi nueva línea de tierra, que es esta. Y ahora efectivamente tengo un cambio de plano que me define ahí la posición en planta y en alzado, ¿no? Bueno, pues para convertir esto en perspectiva militar me puedo aprovechar de esta misma vista y decir, esto está en el suelo, queda en el mismo punto, ¿no? Esto puse aquí esto, pero realmente esta sería discontinua porque está visto desde arriba, o sea que esta habría que ponerla discontinua, ¿no? Entonces aquí la que se vería sería esta, estaba pensando al revés, o sea que se ve toda esta cara y se ve esta de aquí, y esta habría que ponerla discontinua, ¿no? Ya que estamos haciendo la pieza así, ¿vale? Si lo hubiera colocado así, que también tendría el mismo perfil, pues efectivamente era lo que tenía antes, ¿no? Entonces aquí tendría que colocarla levantada, pero está apoyada en una generatriz, como habíamos dicho. Entonces esta no es la que está apoyada, nos dimos cuenta al ver cuál era la que está apoyada, la que estaba apoyada era esta, y la que está apoyada es esta, ¿no? O sea que estos dos puntos son invariables, ¿no? Entonces a partir de aquí digo, si la dirección en vertical, voy a hacerla, por ejemplo, según esta vertical, entonces tengo aquí esta vista todo, entonces le doy aquí la altura real, la voy a hacer sin reducción, entonces cojo aquí la altura real esta, la podría coger con el compás. Claro, si la hago sin reducción sale poco real, pero bueno, para que se entienda más fácilmente. Entonces esta altura h2 la coloco aquí. Vale, y ahora tengo este punto y tengo aquí esta altura. Bueno, pues a partir de este punto coloco la altura h1, la coloco aquí, siguiendo la misma dirección que la línea anterior, o sea que cae aquí. Eso quiere decir que el cuadrilátero será tal que tiene aquí el eje, y esta es la sección de la figura, sin reducción. Este es el cuadrilátero y por tanto vamos a colocar aquí el plano, ¿no? El plano que contiene la elipse. Entonces de esta línea cogemos el medio, hacemos la dirección esta. Por este punto seguimos esta dirección y aquí tenemos cuatro cuadriláteros idénticos, ¿no? Y aquí es donde debo colocar la elipse tangente en ese punto, tangente en este, como vemos sale alargada porque ya dijimos que no hacíamos reducción. Entonces, la proyección de esto sería esto, tenemos ya la figura en perspectiva. Y aquí lo mismo, tenemos esta dirección, aquí vamos a poner el cuadrilátero, sale de la tangente en este punto igual que aquí, cogemos este eje, lo ponemos aquí, de igual tamaño, igual que aquí pusimos el mismo tamaño para el eje mayor, entonces ya tenemos el cuadrilátero donde se va a inscribir esta otra elipse. Hacemos por el punto medio una paralela a esta y dibujamos la circunferencia que se proyecta sobre este plano según una elipse que será de igual excentricidad que esta de aquí, ¿no? O sea, son proporcionales. La relación entre el eje mayor
mayor y menor es la misma en esta que en esta. O sea que si dividimos esto entre esto, es lo mismo que dividir esto entre esto. Y se dice entonces que son semejantes o proporcionales. Vale. Bueno, pues tenemos ya las dos elipses y por último podemos hacer las tangentes comunes por encima y por aquí, de manera que este vértice va a pasar por el eje que pasa por los centros de esas elipses, ¿no? Si lo completáramos, ¿no? Y eso quiere decir que ya tenemos ahí la perspectiva militar de la figura apoyada en una generatriz, que es esta de atrás. Entonces la remarcamos a tinta. El resultado final tenemos el arco elíptico, entra tangente por ese punto, viene por aquí, entra tangente por este punto, entra tangente por este punto hasta recta, y tenemos esta elipse que va a ser idéntica a esta de aquí. Marcamos la parte visible, entra tangente por aquí, y ahora va a ser tangente a esa línea también, y por aquí lo haremos discontinuo. Será una elipse idéntica de forma, aunque de distinto tamaño, ¿no? También podríamos decir homotéticas desde este centro, que es el vértice de ese cono, ¿vale? Ya que mantienen la misma dirección para los ejes y están definidas por tangentes y con igual excentricidad. Bueno, pues ahí tenemos la figura del cono apoyado en una generatriz. Y por último, para que se entienda mejor, vamos a marcar los cuadriláteros que produjeran esos arcos elípticos donde se inscriben esas elipses, ¿no? Tenemos aquí un cuadrilátero y aquí el otro, tangente en este punto, tangente en los 4 puntos de los diámetros conjugados, ¿vale? Bueno, pues esa sería la solución y podríamos hacer la pirámide que inscribe al cono y que sería tangente en esas 4 generatrices laterales, ¿no? Pero ya lo tenemos así completo, ¿vale? Podríamos mantener más o menos aquí cierta uniformidad en los ángulos, ¿no? Y podemos marcar aquí los ejes de las elipses y lo mismo aquí. Bueno, pues esa sería la figura de la proyección oblicua en perspectiva militar de el cono apoyado en una generatriz. Simplemente representamos este cuadrilátero aquí con sus alturas, de manera que la altura real que cogimos para no hacer reducción, esta altura, es la que colocamos aquí. O sea, H1 la colocamos aquí. Mientras que en esto, pues lo mismo, haciendo aquí esto y bajando aquí la vertical, pues tenemos que la altura real, siguiendo la dirección, la misma dirección que esta para las alturas, la misma dirección, la altura esta la colocamos aquí. Y de esta manera podemos decir que es esta altura y es esta altura, ¿no? Respecto a esto. Bueno, pues perspectiva militar de un cono truncado, ¿no? Apoyado en una generatriz.